Bien, a ver, un breve preludio antes de entrar en la materia. Teología, la teología. La teología, en principio, es la ciencia, es una ciencia. Todo lo que termina en logía, psicología, sociología, son ciencias. Entonces, la teología también es una ciencia, que básicamente estudia la existencia de una entidad suprema. Pero además, la teología tiene otra, otra, otra función, que es descubrir o mostrarnos cuál es el propósito de la existencia. La existencia material tiene un propósito. Bueno, básicamente tiene dos propósitos. Uno es brindarnos a los insurgentes espirituales, todos los que nos encontramos en esta prisión cósmica, la oportunidad de olvidarnos de cuál es realmente nuestra verdadera identidad espiritual e intentemos explotar al máximo los recursos de la naturaleza material. Y después la segunda función es brindarnos la oportunidad de despertar y reconectarnos con la dimensión espiritual, con ese plano enigmático de la trascendencia. Entonces, conocer es muy importante que conozcamos cuál es ese propósito. La gente en el mundo material vive en vidas aciagas, vidas donde lo que predomina es la ignorancia, es la frustración, es las adversidades que nos sumergen a veces en estados muy deplorables existenciales, una falta de alicientes, de esperanza, de paz, de armonía interior. ¿Por qué? Porque se desconoce cuál es el propósito de la existencia. Por ejemplo, las empresas no funcionan única y exclusivamente para generar beneficios, sino que esos beneficios están vinculados a un propósito, ¿no? Es decir, el propósito de las empresas son los beneficios. Todo el mundo tiene algún propósito. Para llegar a conseguir algo, que sería la consecuencia o el efecto, tiene que haber un propósito. Entonces, en el conocimiento védico se desvela cuál es ese propósito de la existencia y de cada alma condicionada. Entonces, es importante que profundicemos, que reflexionemos, y toda esta adquisición de conocimiento tiene la finalidad de gradualmente ir comunicándonos o ir descubriendo por qué estamos en el mundo material, para qué estamos en el mundo material, qué futuro nos espera, qué decisiones tengo que tomar en el decurso de mi existencia para lograr que ese propósito se plasme, se materialice en mi vida. Entonces, todo el conocimiento védico está enfocado en esa dirección. Todos los grandes maestros espirituales, Buda, Jesucristo, Mahoma, tantos que ha habido, ¿no? Zoroastro, todos ellos vinieron a transmitir un propósito, ¿no? Diferentes grados. Pero el propósito más elevado fue el que nos transmitió Sri Chaitanya Mahaprabhu, la última encarnación del Señor Supremo de Krishna, ¿no? Cuando dijo Prema Pumarto Maham, Sri Chaitanya Mahaprabhu Matan Idam. Mahaprabhu nos comentó
o nos transmitió cuál era el verdadero propósito de la evolución, de la existencia. Dijo que era desarrollar prema, el amor, no el amor, este amor condicionado, un amor mercantilista, que es lo que desafortunadamente vincula a las almas. Ese amor es un amor de explotación de intereses creados. Lo que nosotros conocemos aquí por amor son simplemente intereses creados y cuando esa transacción deja de ser bidireccional, sino unidireccional, entonces esos vínculos se diluyen, dejan de existir, ¿no? Y vemos cómo las parejas se producen las separaciones, los divorcios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Mahaprabhu, el gran avatar, la manifestación más compasiva y benevolente de Krishna, nos dijo que tenemos que focalizarnos única y exclusivamente en ese objetivo, ¿no? Prema, Pumarto, Maham. Maham significa lo más sublime, la cúspide de todos los objetivos, ¿no? Donde todos los demás objetivos convergen, ¿no? Y es desarrollar ese amor divino, esa atracción por el Señor Supremo, ¿no? Y Krishna a través del Bhagavad Gita, lo que intenta hacer, él diseñó perfectamente todo ese conocimiento del Bhagavad Gita para convencernos. Krishna nos está, en cada verso del Gita, Krishna nos está intentando convencer de que yo soy el propósito por el cual vosotros estáis viajando en la existencia material. Este universo insondable y tan magnificente, extraordinario, inconcebible, es un circo cósmico en realidad. Y entonces nosotros, en cada escenario y junto con otros artistas, pues en cada representación, pues hacemos un número de circo. ¿Y qué sucede? Que en ese número de circo, pues unos nos reímos, nos mofamos de otros, pero lo único que estamos haciendo son simplemente payasadas. Conforme a la perspectiva del conocimiento védico, simplemente estamos haciendo payasadas. Pensamos que soy un gran científico, he hecho grandes descubrimientos, o soy un gran microbiólogo, o neurocientífico, o soy un gran ingeniero, o tengo una empresa que es muy exitosa, o soy un humilde, insignificante empleado, o soy una ordenanza, o soy un profesor, un maestro de colegio. Pero simplemente lo único que estamos haciendo es una representación circense, eso es todo. Es decir, estamos haciendo el ridículo. Eso es lo que hacemos, el ridículo. Desde que nos levantamos hasta que de nuevo regresamos a ese estado de inconsciencia e ignorancia profunda, es la tónica dominante, desafortunadamente, es hacer el ridículo. Es lo único que hacemos. Y Krishna es muy compasivo y sonríe y nos permite que, bueno, pues queréis participar en este gran circo cósmico de las fiestas de los disfraces. Bueno, pues es una opción. Y parece ser que no nos cansamos, ¿no? Es como, no sé si habéis oído hablar del circo del sol, Cirque du Soleil, el circo del sol tan famoso. Pues nosotros somos miembros del circo cósmico. Todos nosotros somos empleados del circo cósmico. A veces tenemos empleos de una forma y otras veces tenemos empleos de otra forma, pero el circo cósmico, viajamos en ese circo cósmico por los diferentes sistemas planetarios, diferentes galaxias, sistemas solares, planetas, especies de vida. Es lo que estamos haciendo. Y disfrutamos. Y nos dice el director del circo, que es la energía ilusoria maya, ¿sabéis dónde vamos a ir a dónde vamos a ir la próxima vida? Y todos decimos, ¿a dónde? Vamos a ir a Plutón o vamos a ir a la galaxia TM32.
o a la constelación de Orión. ¡Oh, qué bien! Y disfrutamos y nos sentimos realmente eufóricos y pensamos que realmente estamos haciendo algo importante, ¿no? Y aplaudimos y nos sentimos tan orgullosos, ¿verdad?, de que estamos viajando en ese circo cósmico, ¿no? Pero ¿qué hacemos en el circo? Únicamente, o sea, en última instancia, ¿qué es lo que hacemos en el circo? Payasadas. Lo que sucede es que esas payasadas tienen consecuencias a veces que son muy dolorosas para cada uno de nosotros. Y simplemente tenemos que reflexionar profundamente y analizar desde el momento que hemos nacido hasta ahora los diferentes disfraces que hemos ido adquiriendo hasta el momento presente, desde bebé hasta el cuerpo, hasta este disfraz que tenemos ahora, y ver realmente en el recorrido, en ese trayecto existencial, todas las vicisitudes, las adversidades que hemos tenido que afrontar, que hemos tenido que vivenciar. Y en términos generales, en este circo en que nos aplauden o nos aplaudimos mutuamente, ¿no? A veces por la payasada más grande, ¡ay, qué payasada más grande ha hecho esta persona!, ¿no? Y aplaudimos y nos sentimos eufóricos ¿no? Y ovación, y ¡qué maravilla!, ¿no? Entonces si realmente reflexionásemos, veremos que en cada actuación en ese circo, al final salimos decepcionados, frustrados, afligidos, y los demás nos están aplaudiendo. Pero en el fondo no existe esa paz interior, no existe felicidad, no hay un sentimiento de realización, de plenitud interior. Siempre hay como una necesidad, hay un hueco que llenar, ¿no? Entonces, lo que nos está intentando transmitir Krishna a través de cada capítulo, a través de cada instrucción que él nos transmite, ¿no?, es que despertemos y que dejemos, que tomemos en serio sus instrucciones y que despertemos y que comprendamos de que tenemos que abandonar esta profesión circense, porque lo único que estamos haciendo es desperdiciando nuestro tiempo. Es como los niños, ¿no? Si nosotros observamos a los niños, vemos que se divierten con cualquier cosa, ellos crean personajes ficticios, a veces crean escenarios que son ficticios, y de esa forma se divierten, pero los padres que son observadores de esos juegos, bueno, a veces pueden divertirse, pero en el fondo saben que todo es una pantomima, que todo es una ficción. Y que después de todo eso tendrán que ir a comer, tendrán que hacer sus deberes, tendrán que ducharse, tendrán que ir a descansar, al día siguiente ir al colegio para seguir estudiando. Pues todas esas dinámicas, o por un momento de supuesta juego o divertimento, nos olvidamos de una realidad trascendente que todo lo impregna, que todo lo sustenta, que es omnipresente. Y ese es el Señor Supremo, ¿no?, que nos observa como esos niños. Somos como unos niños, ¿no? Somos como niños en el circo cósmico de la evolución espiritual. Entonces, Krishna nos está instando a cada uno de nosotros a que nos tomemos las cosas en serio, que maduremos, que le busquemos con sinceridad. Y esa búsqueda no es una vez al año, no es una vez al mes, no es una vez a la semana, no es una vez al día, sino es 24 horas al día. Desafortunadamente tenemos una tendencia enfermiza y acusada hacia desconectarnos de la realidad, de nuestra realidad intrínseca como entidades espirituales, y desconectarnos de la realidad superior, suprema o divina, ¿no?, de ese plano trascendente. ¿Qué sucede cuando nos desconectamos?
La función de la energía ilusoria, que es la directora del gran circo cósmico, se encarga de que, no estás conectado con la verdadera realidad bien. Entonces acaba de finalizar un número circense y ahora vas a hacer de acróbata o vas a hacer de domador de leones, y cuando entras a la jaula lo único que hacen es que los leones te devoran, o cuando estás haciendo ese equilibrio te caes y te tienen que llevar al hospital pues con grandes traumas porque has sufrido en tu sistema óseo diversos tipos de roturas, ¿no? Entonces es lo que nos sucede. En cuanto nos desconectamos, la energía ilusoria, la directora del circo, nos va a, nos va a inducir a que realicemos un número circense. Y a veces no es el que deseamos, de trapecista o incluso de payaso. Ya estamos haciendo el payaso, pero bueno, ella nos dice, no, doblemente payasada, para que te rías de ti mismo, para que te mofes de los demás, etcétera, etcétera. Entonces hay que despertar, tenemos que tener esa conexión. Recuerdo que una vez en India yo le pregunté a un yogi y le dije, estaba en Brindavan, y le pregunté si podía darme algún buen consejo, ¿no? Que me pareció una persona bastante sincera, de cómo podía inspirarme un poco a progresar más espiritualmente, ¿no? Y me dijo, desconecta una vez al año un mes, desconecta una semana al mes, desconecta un día a la semana. Y yo le pregunté, ¿con qué finalidad? Y él me dijo, para conectarte. Es decir, tenemos que gradualmente ir desconectándonos de este circo cósmico en el que desafortunadamente estamos impelidos inexorablemente a ejecutar nuestros números circenses que se van modificando, para conectarnos paulatinamente, gradualmente con la realidad, con esa realidad divina, maravillosa y gloriosa que se describe en el conocimiento védico, ¿no? Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam tercero, en el capítulo 15, ahí es que se titula Descripción del Reino de Dios. Ahí podéis leer cómo Srila Sukadeva Goswami le describe a Maharaj Pariksit y a todos nosotros lo que es el mundo espiritual, con todo lujo de detalles. Entonces tenemos que ir leyendo este tipo de información para ir familiarizándonos, para que busquemos otra ocupación distinta y podamos en algún punto disociarnos de este circo cósmico, ¿no? Y podamos entrar en esa realidad donde cada uno de nosotros tenemos un servicio, una responsabilidad eterna con el Señor Supremo. Porque mientras no estemos dedicados a servir al Señor Supremo, por la fuerza inexorable del circo, vamos a tener que hacer representaciones circenses. Algunas de ellas son muy peligrosas y puede acarrear consecuencias muy graves para todos nosotros y dolorosas. Entonces, tomemos conciencia, tenemos que despertar, tenemos que tomarnos en serio, descubrir, no descubrir, no, sino que profundizar en el propósito verdadero. No estamos aquí para trabajar como asnos, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. La finalidad de la vida humana es mucho más relevante, mucho más grandiosa, ¿no? Y extraordinaria que simplemente trabajar para subsistir. No estamos aquí para eso. Tenemos que trabajar como asnos porque no hemos comprendido ni desarrollado la suficiente convicción ni fe para comprender de que Krishna es el que gestiona el escenario en el que vivimos, nuestras vidas y nuestro sustento.
Es él. De hecho, lo dice Krishna en la Gita, ¿no? Aham Pradapita. También dice, ¿no? No sé si es el capítulo 9 del Gita, Ananyas Chintayantomanji Yana Paryupasate, Tishan Nityo Yuktanan, Yoga Kemam Bahamyaham. Dice, si alguien se dedica con sinceridad y con esa dedicación exclusiva a servirme a mí, Krishna dice, yo me voy a encargar personalmente, Krishna dice, Bahamyaham. Krishna dice, Aham, yo me voy a encargar, me voy a responsabilizar personalmente de organizar su vida de tal forma que no tenga ningún tipo de carencias y de que no tenga que trabajar excesivamente, sino lo necesario para subsistir con dignidad. No para subsistir, sino para poder vivir con dignidad. Entonces tenemos que comprender esto, tenemos que profundizar en que Krishna lo único que desea para nosotros es lo mejor, pero tenemos que tener conocimiento del propósito, ¿no? Como también se explica en el Srimad Bhagavatam, creo que es en el primer canto, y dice, Tasheiva heto payati takobito, nalatpyate yat brahmatan uparyada, Taladvyate dukavat anyata sukam kalena sarvatra gabira ramhasa. Dice que aquellos que tienen una inteligencia desarrollada y que tienen una proclividad hacia la filosofía, hacia el conocimiento filosófico de la verdad absoluta, dice, a estas personas su único propósito es la conexión con ese plano divino. ¿Y qué sucede con esas personas? Dice Naladvyate dukavat anyata sukam. Dice, no tienen que preocuparse ni por la felicidad ni por la aflicción. ¿Por qué? Porque a veces nos esforzamos, ¿no? A veces constantemente nos estamos esforzando y todas las almas, Anandamaya Vyasat, esta es la característica intrínseca del ser, buscamos ser felices. Esa es la naturaleza inherente de cada entidad espiritual. Entonces aquí en este verso del Srimad Bhagavatam se está diciendo, no tienes que preocuparte por buscar esa felicidad, porque esa felicidad ya está predeterminada para ti. Krishna se va a encargar de gestionarla del mismo modo o análogamente como cuando no buscamos la aflicción porque nadie desea la aflicción, pero aún así se produce en nuestras vidas sin que la anhelemos, sin que la busquemos. Entonces tenemos que focalizarnos en esto, en el propósito de la existencia. La vida humana es tan importante, tan importante. Y de hecho se explica en el Padma Purana cómo el alma tiene que viajar y tiene que utilizar 8.400.000 tipos de disfraces. Dice, Jalayana Valakani Sthabra Lakavinsati Krima Yorude Sankaka Paksinanda Salaksanan Trimsaliksa Lakani Pasava Chatur Lakani Manusha. Dice, 8 millones de especies de vida inferiores y 400.000 tipos de disfraces humanos que están presentes en todo el universo, en los diferentes tipos de galaxias, sistemas solares, planetas. Entonces, imaginaros, desde la especie de vida más insignificante, que son los organismos unicelulares, hasta la forma de vida humana, imaginaros todo ese trayecto. Son millones de vidas y en cada expresión evolutiva, el traje es distinto. Y ese traje pues tiene una función dentro del circo cósmico, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos que representar la función de humanos, pero en vidas pasadas hemos tenido que representar en una función circense ser tigres, o elefantes, o gorilas, o tarántulas,
o papagayos, o árboles, plantas, delfines, tanta diversidad que hay, ¿no? Biológica. Y todo esto dentro del escenario del circo cósmico. Entonces, propósito. Muy importante nunca olvidarnos del propósito. Si nosotros tenemos la buena fortuna de descubrir cuál es el propósito, que es desarrollar o recuperar nuestra identidad espiritual y conectarnos con el plano divino, con la trascendencia, para poder regresar de nuevo al mundo espiritual, de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Entonces, nunca nos vamos a desviar bajo ningún concepto, independientemente de las adversidades, de las vicisitudes que encontremos en esta existencia o en existencias futuras. Nada ni nadie nos va a detener. Entonces, tomemos conciencia del propósito. Y es ahí con ese propósito, con gradualmente toda esta nebulosa de ignorancia se va a ir disipando. Y cada vez más esa luz de la verdad absoluta, de la perfección, de la paz y de la armonía interior se va a ir gradualmente manifestando en nuestras vidas. Pero para ello requerimos de la asistencia y de la asociación de nuestros mejores benefactores, que son el maestro espiritual y los Vaisnavas. Un Vaisnava, ¿qué es un Vaisnava? Un Vaisnava es un agente armonizador. Es la benevolencia total y absoluta que disemina por todas partes, donde quiera que se encuentre. El Vaisnava siempre está dispuesto a ayudarnos, a captar nuestra atención para que dejemos de actuar en el circo cósmico. Y decirnos, ven acá, tengo un mensaje para ti. No es necesario que sigas haciendo todas esas payasadas. Puedes hacer algo mejor. Tú estás aquí para hacer algo mucho más interesante, muchísimo más importante y trascendente y espectacular, que es comprender quién eres realmente tú. Jiva era Svarupaho, Krishna era Nityadas, Krishna era Tatasta Sakti Veda Prakash. Le explica Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sanatana Goswami en Benares, ¿no? En el Chaitanya Charitamrita. Entonces la Bhagavad te dice, ¿tú sabes realmente quién eres? Tú no eres este equilibrista o este domador de elefantes o este prestidigitador o este humorista. No, tú no eres eso. Tú eres un servidor eterno del Señor Supremo, de tu amado Padre. Te has olvidado de Él, pero Krishna nunca se olvida de nosotros. Nunca. En cada existencia. Siempre nos está acompañando. Siempre nos está inspirando a que le busquemos. Y el Bhagavad Gita es la fuente de inspiración teológica y filosófica más elevada, más profunda y más directa y más impactante que nosotros podemos obtener. Entonces Krishna se está esforzando en convencernos. Imaginaros, el infinito, que no tiene necesidad de nosotros. En realidad no nos necesita. Tenemos que reflexionar y comprender que Krishna no nos necesita. Él tiene infinidad de servidores leales, honestos, que le aman muchísimo por encima de todo. Más allá de su propio, incluso más allá de su propia comprensión. No nos necesita. Pero desafortunadamente nosotros sí le necesitamos a Él. El padre no necesita a los hijos, pero los hijos necesitan del padre para subsistir. Entonces, Krishna nos brinda la oportunidad de que juguemos a ser independientes. Y esa es el génesis, el punto central de todos los conflictos que las almas condicionadas tenemos. En considerarnos que somos independientes. Ahí comienza el Vía Crucis, ahí comienza el circo.
Mientras no comprendamos que no tenemos independencia, la tenemos, pero es diminuta, y comenté, creo que en la clase anterior, que nuestra única independencia reside única y exclusivamente en el proceso de pensamiento, de desear. Pero aunque esos pensamientos y deseos se materialicen, se plasmen, eso depende única y exclusivamente de la gestión y del visto bueno del Señor Supremo. Entonces, Cristo nos está diciendo en el Gita, entrégame tu independencia, esa supuesta y diminuta independencia, porque si tú me la entregas a mí voluntariamente, entonces yo me voy a ocupar personalmente de ti, yo voy a gestionar todos los aspectos de tu vida. Y no simplemente eso, ¿no? Sino que gradualmente vas a ir comprendiendo, vas experimentando que yo quiero lo mejor para ti, que yo soy tu guardián. Pero es un guardián, un benefactor infinito, que nos ama infinitamente, que nos ama de forma incondicional y eterna, que desea lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Hijos míos, regresad a casa, os estoy esperando. Estáis atrapados en esa ilusión cósmica, en ese circo. Habéis firmado un pacto de ignorancia con ese circo cósmico, del cual ahora mismo ya no podéis salir a no ser que yo intervenga. Y entonces cancele esa deuda o ese pacto cósmico que tenéis con la existencia material. Esa es la única finalidad, el único propósito de todas las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita. Reflexionemos. Krishna nos ama muchísimo. Desafortunadamente nosotros no tenemos ese sentimiento, pero se puede desarrollar. No es algo artificial, forma parte de nuestra naturaleza consustancial. Y esto lo explica Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita cuando dice Nitya Siddha Krishna Prevasra Sadhya Kavuna Sravanadi Sudha Chitte Karaye Udai. Dice que Krishna Prema es nitya, es eterno, está ya en nosotros. Pero, ¿qué debemos de hacer para contactar, para recuperar ese amor eterno que tenemos por Dios? Dice Shravanadi Sudachitte, Shravanadi. Tenemos que prestar atención a todo el mensaje, todo el conocimiento védico. Cuando Krishna nos habla en el Gita, cuando Krishna nos habla en el Srimad Bhagavatam, cuando Krishna nos habla en el Chaitanya Charitamrita, en los Upanishads, ahí está el mensaje. Y de esa forma, escuchando, prestando atención, leyendo, interactuando con aquellos que tienen una relación real, profunda con Krishna, que tienen conocimiento de Krishna, de esa forma vamos a ir paulatinamente desarrollándolo. O sea, no es algo que nosotros tenemos que buscar, emprender ahora una misión imposible y arriesgada para descubrir dónde se encuentra ese prema, ese amor divino, ¿no? Que es la aspiración máxima de todas las almas, ¿no? Ya está ahí, está dentro de nosotros. Simplemente necesitamos que, como decía Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, que permitamos a Krishna que desembarque en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Que desembarque, que nos asedie, que nos invada. Y Krishna anhela profundamente invadirnos, pero nosotros hemos construido un muro, no de hormigón, sino de titanio, alto, por los 4 puntos cardinales para que nadie penetre. Uy, y qué decir de Krishna, ni se le ocurra. Vamos. Entonces, Krishna está diciendo, no temas, Sarva Dharmam Parityaja, en el capítulo 18, verso 66, que es la síntesis de todas las explicaciones que Krishna le imparte a Arjuna. Sarva, dice Sarva en sánscrito,
es plural, significa todos. Dice, no te preocupes, no sientas temor. Yo estoy aquí para ayudarte, yo soy tu mejor amigo, soy tu benefactor, yo soy tu guardián. Siempre estoy preocupándome, observándote, todo lo que sientes, todo lo que te acontece, yo estoy ahí detrás de todo eso. Si simplemente pudiésemos confiar, tener esa mínima convicción de que detrás del escenario, detrás de cada suceso, evento que nos acaece en nuestra vida, Krishna está supervisándolo con su rostro sonriente. Ese rostro sonriente de Krishna que capta la atención de las gopis, ¿no? Las embriaga, las trastorna por completo, ¿no? Esa mirada de soslayo de Krishna así, con cierta, ¿cómo describirlo? Con cierta, what is the word? ¿Cómo es la palabra? Picardía, ¿no? Entonces tenemos que permitir, ¿no?, que Krishna está ahí detrás del escenario. Él es el guardián, Él es el supervisor general. Y nada sucede sin el consentimiento ni la aprobación del Señor Supremo. Nada. Si simplemente podemos desarrollar esta mínima confianza y convicción, dice así la Bhaktisiddhanta, vamos a tener paz interior. Nunca más vamos a sentir aflicción, ni angustia, ni ansiedad, ni temor. Nunca. Porque sabemos que, esto me está sucediendo, pero Krishna está dirigiendo. Es como una escena de teatro, ¿no? Una obra de teatro, detrás de las bambalinas, ¿no? Ahí está el director, que está dirigiendo, ¿no? Entonces Krishna es ese director, ¿no?, que está orquestando todo el escenario. Tenemos pues que esforzarnos y pedirle a Krishna que nos ayude, que nos bendiga para desarrollar esa convicción, esa confianza en Él, que a pesar de que el escenario a veces se presenta como un dragón, con las fauces abiertas, dispuesto a devorarnos, pero Krishna está ahí. Forma parte de la representación. Y es necesario que en nuestra vida haya adversidades. Es necesario que en nuestra vida haya aflicción y dolor. ¿Por qué? Para perfeccionarnos, para fortalecernos. Porque si no hay cierta presión, la tendencia es a relajarnos. Y Krishna no desea que nos relajemos, ni que permanezcamos en este circo cósmico, ¿no?, donde constantemente estamos expuestos a todo tipo de riesgos. A pesar de que contratemos seguros de vida y todos los seguros que nos oferten. Pero aún así, padam, padam, yadvi, padam, natesham, dice Srimad Bhagavatam. En ese circo cósmico corréis riesgo a cada instante. Vemos, observamos el entorno, pero no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? El poder de la influencia ilusoria es tan poderoso que no podemos percibir que la muerte, como un león hambriento, famélico, está circundando a nuestro alrededor, esperando el momento justo para devorarnos. Eso es lo que no vemos. Y vivimos en un estado de complacencia. Qué bien estoy. Tengo mi casa pagada. Qué buen trabajo tengo. Qué feliz soy con mi familia. Pero no estamos siendo conscientes que el león está rugiendo. Y cuando llegue el momento, sin avisarnos, nos va a devorar. ¿Y qué va a suceder? Que seremos arrojados de nuevo a la pista del circo para una nueva representación circense, con un nuevo número y una payasada más, por supuesto. Entonces reflexionemos sobre todo esto y hay que tomárselo en serio. La vida espiritual no es
una opción. La vida espiritual no es un acto para cubrir una faceta de nuestra vida. La vida espiritual es nuestra propia existencia, es lo que en realidad somos. Y es un imperativo, es una premura que nosotros gradualmente vayamos desarrollando esa necesidad imperiosa. Me tengo que perfeccionar, tengo que contactar cada vez más, tener más conexión, más afinidad con Krishna. Y esa afinidad la vamos a ir desarrollando en la medida que practiquemos, que cultivemos las prácticas espirituales. Hay que esforzarse cada día. Hay que interactuar, leer, cantar, tomar prasadam, interactuar con personas que están caminando, que ya tienen cierta conexión con el Señor Supremo. Porque de lo contrario, si no implantamos o implementamos esas actividades en nuestra vida, entonces la energía usoria nos va a ofertar y nos va a ocupar en otro tipo de actividades circenses. No sé si me explico. Entonces, tenemos que tomárnoslo en serio. Bhaktisiddhanta Sarasvati les comentaba a sus discípulos que todos ellos podían perfeccionarse en esa misma vida, pero simplemente se requiere de un factor muy importante, que es ser sinceros. Hay que ser sinceros y serios, tomárselo con seriedad esto. Porque si no nos lo tomamos con seriedad, entonces la energía ilusoria, que es la directora del gran circo cósmico, se va a estar mofando de nosotros y constantemente nos va a arrojar a la pista del circo para que representemos el número que hayamos ensayado, ¿de acuerdo? Y se reirá muchísimo con todas nuestras payasadas, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a ir al verso, ¿ok? A ver, verso 27 de Bhagavad Gita. Pero antes de entrar en materia, vamos como siempre a hacer un viaje transtemporal. De nuevo, 5 milenios atrás. Para Krishna no existe ni atrás, ni el intermedio, ni adelante. No existe el tiempo. De hecho, nosotros estamos viajando a la eternidad. Lo que sucede que la directora del circo cósmico nos ha creado una programación, una aplicación que nos la ha instalado en nuestro plano mental para que pensemos que ahora estamos en el pasado, después estarás en el presente y posteriormente en el futuro. Pero en realidad estamos viajando a la eternidad, en el eterno presente. Entonces ahora vamos a conectar con la frecuencia del milenio 5.1. 5 milenios atrás, punto 1. Donde Krishna es el gran protagonista y nosotros los invitados de honor. Y recordamos que ahora, que cada vez que nosotros estamos leyendo el Gita, estamos personalmente, en este mismo instante, en presencia de la suprema personalidad de Dios, del infinito. Entonces, cuando a veces nos sintamos desalentados, cuando a veces nos sintamos acongojados, apesadumbrados, tenemos que pensar que estamos viajando hacia el infinito. No es un viaje de 1000, 2000, 3000 o 10.000 kilómetros. Es un viaje hacia el infinito. Entonces no hay por qué desalentarse. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde queréis? Hoy Krishna nos da dos opciones. ¿Queréis permanecer en la colina habitual a 2 kilómetros del campo de batalla o queréis venir aquí conmigo y sentaros en la cuadriga de Arjuna?
Entonces, que cada uno de vosotros elija dónde quiere estar, donde él se sienta más cómodo. ¿De acuerdo? Vosotros lo elegís. Yo he elegido hoy, pues, ser un observador desde la colina. A ver, porque además tenemos la perfecta visión y audición para percibir lo que Krishna nos va ahora a hablar a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 27, procedo a leer en sánscrito. Jatasya hi dhruvo mrityu dhruvan jamma mritasya cha tasmat apariharyarte tuam sochitum arahasi. Este verso es muy interesante, como todos los demás, ¿no? Aquí Krishna, desde el verso 13 hasta el 27 y posteriores, nos está intentando convencer de que comprendamos cuál es la característica del ser. Describe en cada verso, está describiendo las características de lo que en realidad somos nosotros, para que nos vayamos familiarizando, para que nos vayamos impregnando, para convencernos, ¿de acuerdo? Entonces la traducción dice, aquel que ha nacido es seguro que va a morir. ¿Hay alguien que pueda refutar esta declaración categórica filosófica? ¿Hay alguien en este universo que tenga la intrepidez para refutar esta aseveración categórica que Krishna, el controlador supremo, el creador y sustentador de esta hercúlea manifestación cósmica, está haciendo aquí? Aquel que ha nacido seguro que va a morir. Que ahora nos está diciendo, nos está intentando transmitir de que tomemos conciencia, pero no se está refiriendo al ser, que se está refiriendo a nuestros cuerpos, a estas expresiones físicas. Entonces dice, esa expresión física que ahora tú tienes, que has adquirido como consecuencia de tus actividades previas en la última existencia, en ese último número circense que representaste, dice, va a morir. Pero dice, ahora la secuencia. Krishna es una persona muy lógica, muy racional. Él utiliza un argumentario extraordinariamente lógico y racional. Dice, y después de que esa expresión que ahora tienes física perezca, dice, sí, sin duda alguna, tú vas a adquirir un nuevo traje, una nueva expresión física. Reflexionemos sobre esto. Está intentando convencer para que no temamos, con lógica, con argumentos, que utilicemos el raciocinio. Dice, por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber no debes de lamentarte. Es decir, todos nosotros aquí, en este momento presente, tenemos unas responsabilidades que tenemos que cumplir, de tipo que sea. Pero entonces Krishna dice que no nos debemos de lamentar cuando llegue el final y en este trayecto donde tenemos que desarrollar una serie de actividades y responsabilidades, que no nos tenemos que lamentar cuando esa secuencia o ese final o ese deceso final de la expresión física se produzca. No tienes por qué lamentarte. ¿Por qué? Es como estás viajando en un tren. Hay una parada, por ejemplo, estábamos en Torrejón y la próxima parada, Coslada, por ejemplo. Entonces dice, bueno, pues estás en Torrejón, pero vais a Coslada. Y en Coslada o en Vicálvaro o en Entrevías, pues te tienes que bajar. O en Príncipe Pío, Nuevos Ministerios, o en Chamartín, te tienes que bajar. Pero no te preocupes porque hay otro tren esperándote. Entonces lo único que hacemos es bajarnos de un tren y subirnos a otro tren. ¿Qué nos está diciendo eso? Vas a dejar ese automóvil que ahora tienes, esa expresión física que ahora tienes, pero no te preocupes, porque se te va a dar otra expresión, otro automóvil, vas a subirte a otro tren.
Entonces no tienes por qué lamentarte. Tú simplemente cumple con tu deber. Arjuna, por ejemplo, su responsabilidad en aquel momento era combatir. Y para nosotros, en esta existencia, es cumplir con estas responsabilidades sociales que nosotros tenemos. Pero internamente nosotros la finalidad, el propósito, ese es el propósito secundario. El propósito primario es la conexión. Todas esas actividades están ahí como una apoyatura para impulsar el propósito que hablábamos inicial, que es la conexión con nuestra identidad espiritual y la conexión con el Señor Supremo, con la dimensión espiritual. Entonces, a ver si hay aquí algo que podamos comentar en el comentario de Srila Prabhupada. Bueno, aquí Prabhupada comenta que esa batalla, la gran batalla que aconteció en este planeta, ha sido de todas las contiendas bélicas, ha sido la más grande hasta ahora, ¿no? Hasta el momento presente. Entonces aquí Prabhupada explica que esa batalla se produjo porque Krishna diseñó todo ese escenario. La finalidad de este escenario era implantar de nuevo el Dharma, la justicia. La justicia. Y simultáneamente erradicar del planeta esos agentes indeseables que simplemente estaban desequilibrando, ¿no?, la justicia. ¿De acuerdo? Estaban oprimiendo la tierra, estaban explotando los recursos de la tierra, estaban oprimiendo a todos los demás. Entonces, por eso Krishna explica que periódicamente en el Gita él desciende al universo material, a la dimensión material, para establecer la justicia. ¿Justicia de qué tipo? También lo explica Krishna Gita. Paritanaya sadunam visnaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami yuge yuge. Dice que la finalidad de implantar la justicia es erradicar los agentes indeseables y proteger a los devotos, a las personas que son piadosas, a aquellos que están en una búsqueda de lo trascendente. ¿De acuerdo? Bien. El que no cumplamos con nuestras responsabilidades no quiere decir que vamos a eludir la muerte. El que no cumplamos con el propósito de la existencia o de la evolución espiritual no quiere decir que vayamos a eludir la muerte. Eso está ya predeterminado. Entonces, como es ineludible, vamos a cumplir con nuestras responsabilidades sociales y con el propósito de la existencia, que es conexión, la conexión con el Señor Supremo e ir de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Pasamos al verso siguiente. Avyaktadini bhutani vyakta madhyani bharata avyaktani dhanani eva tatraka paridevana. Entonces, traducción. Krishna nos está diciendo, recordemos la secuencia, ¿no? Todo lo que nace, muere. Todo lo que muere, tiene que nacer. La energía ni se crea ni se destruye, la ley de la conservación de la energía. Entonces dice, entonces no te lamentes por eso que aparentemente crees que tú eres, es un traje. Te vas a despojar de ese traje, te va a dar uno nuevo, para que sigas con tus actividades circenses, ¿de acuerdo? Entonces no te lamentes. Y ahora dice, todos los seres creados son no manifiestos en el comienzo. Es decir, antes de estar en esta expresión física, estábamos en otro lugar, en otra expresión física, en otro escenario, en algún punto del universo, alguna galaxia, planeta, sistema solar, forma de vida, no necesariamente humana, pero hemos estado, ¿no?
Entonces dicen, hay un proceso en el que se manifiesta el cuerpo. Está hablando de la manifestación del cuerpo, ¿no? Después hay un proceso intermedio, o sea, la concepción, el nacimiento, el desarrollo y finalmente la misma secuencia, la disolución, la desintegración. Pero eso se aplica, y que se está hablando aquí, que es aplicable única y exclusivamente a la manifestación de la materia. ¿De acuerdo? No se está refiriendo a la identidad espiritual o a esa categoría fundamental espiritual, sino que se está refiriendo a la categoría fundamental de la realidad, que es la materia. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿qué necesidad? De nuevo nos está diciendo, ¿qué necesidad tenéis de lamentaros, de afligiros? Ay, mi padre falleció, mi madre falleció, mi hermano, mi hermana falleció, mi sobrino, mis amigos. No tenemos por qué lamentarnos. Son secuencias. Estamos en una secuencia, en la eternidad del tiempo, una secuencia donde la materia se manifiesta, se desarrolla, se desintegra, se manifiesta. Esto es un continuum, una secuencia de infinito. Estamos dentro de la jurisdicción del tiempo eterno. Entonces, esta manifestación de esta expresión física es una fracción insignificante, es como un punto en la eternidad del tiempo. Un punto. Si nosotros pudiésemos dibujar una línea hacia el infinito, una línea recta hacia el infinito, cada existencia que nosotros experimentamos, vivenciamos, es un punto. Es irrelevante. A nosotros obviamente nos puede parecer algo extraordinario, ¿no? Porque, por ejemplo, si llegamos a vivir 70, 80, 90 años, pues nos parece como una secuencia que se prorroga mucho en el tiempo, ¿no? Pero desde la perspectiva de la eternidad es como un chasquido. Es un instante. Un instante. Para Krishna es un instante. Es irrelevante. Para el alma es irrelevante. Aquí Prabhupada en el comentario explica que hay dos tipos de filósofos, ¿no? Dice, unos que creen en la existencia del alma y los empíricos, los filósofos empiristas, que no creen en la existencia del alma. Entonces, los que no creen en la existencia del alma, desde el punto de vista de la teología, se les llama ateos. ¿De acuerdo? Pero incluso ellos que no creen en la existencia del alma, quizás dice, ¿por qué te lamentas? ¿No? Si tú realmente eres una persona que no crees en la continuidad de la existencia, ¿por qué te lamentas cuando alguien que tú conoces o una persona de tu familia o próxima a ti perece o fallece? ¿Por qué te lamentas? Que se está dirigiendo no simplemente a nosotros, sino también a los ateos. No tienes por qué lamentarte, ¿no? Es la materia. La materia es una secuencia de creación, desarrollo, desintegración, creación. Tranquilo, no tienes por qué lamentarte. Entonces, si antes no existías y después dejarás de existir, ¿dónde está el problema? Si antes no existía y cuando se produzca la desintegración del cuerpo dejarás de existir, es decir, estás en una constante de no existencia. Simplemente hay una parte intermedia en la que aparentemente la materia se manifiesta, pero después, en el inicio y en el final, no se manifiesta. Entonces, esa parte intermedia es irrelevante, porque lo que predomina en la eternidad del tiempo es lo no manifiesto. No manifiesto antes y no manifiesto después. ¿Comprendéis un poco la secuencia lógica? Entonces, esto les va muy bien a este colectivo, ¿no? Y también para nosotros, ¿no?
que no debemos de lamentarnos. Si antes este cuerpo no existía y después dejará de existir y ahora aparentemente pensamos que esta es nuestra única existencia, que estás diciendo, bueno, pues no tienes ningún inconveniente, porque vienes de un lugar, de algo no manifestado y te estás dirigiendo inexorablemente hacia ese mismo punto de no manifestación. Es decir, es un sueño. Es un sueño, esta parte intermedia de manifestación de la expresión física o de esta morfología física que ahora nosotros tenemos, es un sueño. Es una expresión muy insignificante de la realidad cósmica. Durante el sueño o en el plano onírico tenemos vivencias nocturnas. Durante el plano diurno tenemos vivencias. Pero las dos son un sueño, dicen los Vedas. Lo que tú consideras como un sueño durante la noche tiene la misma importancia que el sueño que estás experimentando durante el día. Ambos son un sueño. Para el alma son un sueño. No es una realidad. Por eso Krishna dice, ¿no? Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Dice, Dvaite Vadavadra Gyana Sava Manodharma Eivala Emanda Eisava Brahma. Dice, lo que tú consideras bueno, malo, positivo, negativo, dices un sueño. Porque en la realidad ambos son un sueño. Un sueño malo o un sueño bueno es una ficción, porque son un sueño. Aunque tú hayas disfrutado durante el sueño o hayamos tenido una pesadilla, forman parte del sueño. Es decir, es una ficción. Entonces, el sueño nocturno y esta expresión o vivencia diurna es un sueño también para el alma. Es irrelevante. Y Krishna nos está intentando convencer. Y de hecho, en el canto cuarto, hay un verso que explica, no recuerdo ahora el sánscrito, explica que todo el mensaje del conocimiento védico se fundamenta en una y exclusiva premisa de que estamos viviendo una ficción. Desde el principio hasta el final, desde que nacemos hasta que fenecemos o fallecemos, es una ficción. No tiene realidad en la eternidad del tiempo y en el plano de la realidad absoluta. Es un sueño, no existe, es inexistente. Y el circo cósmico, este gran circo cósmico tan extraordinario, tan espectacular, que tanto nos fascina, ¿dónde está situado? Está situado dentro del universo espiritual. Es un barrio del universo espiritual. No estamos fuera del universo espiritual. Este circo cósmico está dentro de un barrio del universo espiritual. Lo que pasa es que hay una jurisdicción como la prisión, se encuentra dentro del territorio nacional, ¿de acuerdo? No está fuera del territorio nacional. Entonces, este universo se encuentra dentro, este circo cósmico está dentro del universo espiritual, pero está dentro de una jurisdicción restringida. Entonces, para Krishna, este universo, este circo es simplemente una ficción. Es irrelevante. Por eso a veces lo desintegra. Se produce la desintegración del universo, la desintegración del circo. Llega un punto que Krishna dice, oh, estoy ya saturado de ver este circo. Llevo 311 trillones de años observando este circo y ya estoy un poco saturado, entonces lo voy a desintegrar. Y entonces cuando entramos en un estado de no existencia, todo se desintegra y entra dentro de un estado de no manifiesto, que está hablando aquí Krishna, de no manifiesto, durante eones, que es un periodo de tiempo indefinido en el ámbito cósmico.
Si hay algún tipo de pregunta o comentario que alguien quiera realizar. Por favor. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es dicho que el verso, no sé qué, el más importante es que esto es un sueño, estamos viviendo un sueño. Y hay una pregunta, una cosa que me llama la atención, que comparo, que es mucho con la película de Matrix. Quiero decir, Maya es Matrix. Estamos dentro de una película. Formamos parte de un programa, de una programación cósmica que Krishna ha diseñado, es el gran diseñador, el gran ingeniero informático. Entonces ha diseñado esta aplicación para todos nosotros. Y estamos en una Matrix. La realidad es que estamos en una Matrix. Diseñados nos tienen, y toda la energía ilusoria es Maya, o sea, Matrix, lo que decía referencia a la película, era que nos ponen cosas para que sigamos como burros, como ricos, ¿no? Y eso es en lo que ellos llaman Matrix, aquí nosotros lo llamamos Maya. Sí, sí, eso es Matrix. Matrix, digamos que sería como una terminología moderna de Maya, Matrix. Eso es Matrix. Si habéis visto la película de Matrix, pues esa es la realidad. ¿Sí? También os recomiendo que veáis la película de Jim Carrey que se llama el Show de Truman. Sí. ¿La habéis visto? Sí. Cómo estaba programado, viviendo una vida que le estaban programando día a día. Pues eso es lo que hace Matrix, programándonos día a día lo que tenemos que hacer. Es decir, estamos programados. Y no podemos salir de esa programación a excepción de que comencemos o iniciamos el proceso del servicio devocional. De lo contrario, es imposible evadirse de la programación de Matrix. Imposible. ¿De acuerdo? Gracias, Raúl. Leemos hoy el último verso. 2.29. Todos atentos. Asyaryavat pasati kaschit enam. Asyaryavat bhati tathaiva chanya. Asyaryavat chainanganya srinoti. Shuttva bhianam bhedana chaiva kaschit. Traducción. Algunos consideran que el alma es asombrosa. Otros la describen como asombrosa. Y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso. Mientras que hay otros que incluso después de oír hablar de ella, no logran comprenderla en absoluto. Entonces aquí Krishna es muy interesante, ¿no? Cómo está describiendo las diferentes percepciones de diferentes personas, ¿no? En función de su desarrollo intelectual, su desarrollo filosófico, su desarrollo teológico, su desarrollo existencial. Entonces, aquí Prabhupada dice, el alma es asombrosa. ¿Cómo no va a ser asombrosa el alma? Si no existe ningún dispositivo tecnológico en la actualidad, ni en el futuro tampoco, que pueda detectar la presencia de la partícula consciente de vida dentro del cuerpo. Por eso es asombroso. ¿Cómo ese átomo espiritual está movilizando y ejerciendo influencia de vida en el escenario cósmico a través de las diferentes especies de vida? Eso es algo realmente asombroso. Un árbol. No sé si habéis visto árboles enormes. En la India hay árboles que se llaman banianos, que son gigantescos, tienen 500 años, 1000 años. Enormes. Y ahí, dentro de esa expresión extraordinaria, ¿no? Exuberante que es el árbol baniano, ahí hay una chispa de vida, igual que la nuestra. En una ballena, ahí está esa chispa de vida, como la nuestra. La nuestra pues tiene este cuerpecito que nosotros tenemos serrano ahora, ¿no? Pero esa misma chispa está presente en ese cuerpo de ballena.
o de un rinoceronte, o un hipopótamo, por ejemplo. La misma chispa. Eso es algo asombroso. En una montaña, las montañas tienen vida, son cuerpos. Y en esa montaña, las montañas crecen hasta cierto punto y gradualmente después se van disminuyendo. Como todo, como forma parte del proceso de la secuencia de la desintegración imperceptible de la materia. Entonces, montañas son también partículas conscientes de vida. Imaginaros. Esos cuerpos, ¿no? Gigantescos, ¿no? Entonces, la gente o los científicos o los supuestos intelectuales no pueden comprender cómo esa partícula es la que inicia, la que se expresa a través de toda esa diversidad o biodiversidad de la materia. Por eso es asombroso. Entonces, ¿qué decir ya de comprender la superalma, que también se encuentra con nosotros, acompañándonos? Es el gran observador, el gran testigo presencial. Si ni siquiera nosotros podemos percibirnos a nivel personal, ¿cómo vamos a percibir a la superalma, a esa expresión de Dios que nos acompaña constantemente? Es imposible porque si el alma está en el plano subjetivo, la superalma está en el plano supersubjetivo. No es posible acceder a ese plano, a no ser que el Señor Supremo, por su gracia, por su benevolencia, se manifieste. Entonces es muy importante que nosotros aceptemos estas premisas que Krishna nos está transmitiendo y no nos dejemos arrastrar, ni confundir, ni desviar por tantas especulaciones que hay en el mundo material. Estamos interactuando con la autoridad suprema, con el ser que tiene una inteligencia infinita, que tiene un poder infinito, que tiene un conocimiento infinito, que está presente en todas las secuencias del desarrollo de la materia. Entonces, ¿cómo podemos acceder a ese plano o comprender realmente quiénes somos, quién es la superalma y finalmente quién es esa entidad suprema del cual emana todas las demás categorías fundamentales de la realidad? A través del servicio devocional. Y Krishna lo explica en el Bhagavad Gita. Bhaktiaman aviyananti yapan yashasni tat patata tatoman tat pato gyatpa visate tat anantaram. Dice mi querido Arjuna, la única forma de comprenderme a mí es mediante la práctica del servicio devocional. Es decir, cuando alguien tiene pleno conocimiento y se ha perfeccionado en esa práctica, Krishna dice, Visate tat anantaram. Él puede entrar, será recibido en el plano divino, en el reino de Dios. Que tanto hablaba el Señor Jesucristo, el reino de Dios. Entonces, la práctica del servicio devocional. Tenemos que cultivar cada día conciencia de Krishna. Cultivar conciencia de Krishna significa sumergirnos, practicar cada día esas prácticas del servicio devocional, seguir los preceptos que se imparten en las Escrituras. ¿Para qué? Para que gradualmente esa nebulosa mental que cubre nuestro intelecto, que cubre nuestra mente, que cubre nuestra identidad espiritual, gradualmente se vaya diluyendo. Entonces tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque cuando conocemos el propósito, uno se sumerge, se focaliza plenamente en el propósito. Entonces podrá haber obstáculos, habrá dificultades, adversidades, no importa. El guardián, tenemos un guardián supremo que es Krishna. Siempre está observando, conoce perfectamente nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que nos está acaeciendo y sonríe. Y nos va a ayudar.
si nos esforzamos, si somos sinceros y honestos, Él nos va a ayudar, siempre nos está ayudando, como la superalma, alentándonos internamente. Hay días que no podemos levantarnos de la cama. Todos hemos experimentado eso. Señor, hay días que lo único que deseamos es desintegrarnos. Hay días que lo único que queremos es permanecer invisibles. Pero Cristo está ahí. Y entonces Él nos da un empujoncito. Dice, bueno, yo sé que estás hoy muy desalentado, estás apesadumbrado, estás afligido. No te preocupes. Tú eres sincero conmigo. Entonces Krishna te da un empujoncito. Y no sabes cómo, pero bueno, finalmente te levantas de la cama, coges la yapa, te pones a cantar, tomas prasada y sigues caminando y buscando la conexión con el Señor, con confianza, con convicción, con fe. Krishna está aquí. Krishna nunca abandona ni desampara a aquellos que son sinceros y honestos con Él. Jamás. Krishna tiene palabra de honor. Cuando Él dice en el Gita, ¿no? en el capítulo 18, el verso 66, ¿no? Si tú te esfuerzas en venir a mí, si tú te refugias en mí, si tú me invocas para que yo esté presente en tu vida cada instante, si tú buscas mis bendiciones, dice, Masuchaha, sin duda alguna, yo te voy a proteger, yo te voy a alentar, yo te voy a bendecir. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a la segunda sección. Parámetros conductuales. ¿Hay algún tipo de pregunta o comentario que alguien desee formular? Bien. Está hablando un poco de lo que es el liderazgo, ¿no? Prabhupada habla un poco de lo que es el liderazgo dentro de la institución de ISKCON, ¿no? De la institución que él fundó, ¿no? En los templos, ¿no? Bueno, básicamente es que líderes hay muy pocos. En términos generales, los líderes suelen ser la sección de brahmanas, que tienen esas cualificaciones y esa mentalidad brahmínica, ¿no? Que explica cuál es en el Gita, ¿no? Las características de los brahmanas. Y que bueno, que las transacciones, los líderes deben de ser muy transparentes con sus subordinados, deben ser muy compasivos, siempre dispuestos a ayudar y alentar a aquellos que están colaborando con él. Siempre deben de estar abiertos a recibir sus perspectivas, sus opiniones, a entrar en esa dinámica de retroalimentación, ¿no? No lo sabemos todo, cometemos errores, incluso Prabhupada dijo, ¿no? Incluso yo a veces cometo errores desde el punto de vista material. Prabhupada era infalible en la dimensión espiritual, pero Prabhupada admitió, ¿no? Hizo alguna referencia, ¿no? Dice, yo a veces cometo errores materialmente, ¿no? Después también menciona mucho, que creo que lo mencioné en la última clase, la conducta espiritual. O sea, si nosotros realmente queremos inspirar a los demás, si nosotros queremos ser un emblema representativo de lo que es ser un practicante del servicio devocional, tenemos que tener una conducta impecable, tenemos que ser íntegros. Es decir, tenemos que seguir todos los principios, todos los preceptos estrictos. Tenemos que ser muy estrictos. Prabhupada constantemente en las diferentes secciones específicamente del Srimad Bhagavatam menciona de forma recurrente que hay que ser muy estrictos en nuestras prácticas espirituales, muy estrictos en no desviarnos de lo que es la comprensión correcta del conocimiento, de la filosofía, de la teología espiritual. Muy estricto en seguir los preceptos, ¿no? Que tenemos que seguir, que nos ayudan, que nos protegen y que son benditos porque gracias a los preceptos no estamos destruyendo nuestro cuerpo, ¿no? Con la ingesta de alimentos perniciosos, con la destrucción del medio ambiente, con perjudicar a otras entidades vivientes. ¿De acuerdo?
ni estamos tampoco implicados en actividades inmorales, ¿no? Promiscuidad sexual, la infidelidad en el matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Implicados en juegos o en negocios especulativos. Todo esto tenemos que ser muy estrictos. En tomar siempre prasada, es decir, ofrecer nuestros alimentos en el altar. Si viajamos, por ejemplo, vamos a estar unos días fuera de la casa, recomendación, me hago una foto en tamaño pequeñito de Prabhupada y de Krishna o de Panchatattva, me la plastifico y me la llevo, y donde quiera que me encuentre, le pongo esas dos fotos y ahí ofrezco que vamos un día a comer a un restaurante vegetariano, no vayáis a comer a restaurantes, estoy hablando en circunstancias específicas, estamos de viaje, nunca vayáis a comer a restaurantes donde cocinen carne ni pescados, aunque os digan que os preparan un plato vegetariano. Nunca, bajo ningún concepto. Todo eso está contaminado, ¿de acuerdo? Si queréis comer, voy a un restaurante vegano o vegetariano. O macrobiótico, de macrobiótica. No sé si conocéis la macrobiótica. No hay muchos restaurantes. Aquí en Madrid hay uno muy interesante, ¿no? En la zona de Antón Martín. Y que es macrobiótico. Está muy bien. Entonces, nunca comer en lugares que sabéis que única y exclusivamente es vegetariano, nada más, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es siempre cocinar y comer en nuestras casas. Y donde quiera que viajemos, esas fotos plastificadas las llevamos y ahí ofrecemos, ¿de acuerdo? Porque no vamos a coger el altar que tenemos en casa y lo vamos a transportar. O sea, es impráctico, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la última sección, que es de las preguntas y respuestas que le formulaban los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? Creo que quedamos en la página 20, la sección que se llama La Asociación, y es la pregunta número 13, ¿verdad? Bien. Entonces le pregunta a un discípulo, ¿es aconsejable volverse un materialista? Qué pregunta más interesante, ¿no? ¿Es aconsejable volverse un materialista? Entonces dice, respuesta de Bhaktisiddhanta, dice, nosotros, los que practicamos servicio devocional, somos servidores del Señor Supremo. Un materialista no es servidor del Señor Supremo. Un materialista simplemente, su única finalidad en la vida son tres: adquirir riqueza, fama y la máxima asociación con el sexo opuesto. Esas son las tres características de los materialistas. En sánscrito es Kanaka Kamini Pratista Bhagini, ¿no? Esa es la definición de un materialista. Y también como resultado de esos objetivos, que sucede, está desconectado de la senda de la evolución espiritual. Entonces, Bhaktisiddhanta dice, ¿y por qué nosotros debemos volvernos materialistas? ¿En base a qué? ¿No? Entonces dice, el disfrute, el deleite material es causa de aflicción. Es decir, voy a beber esta noche un barril de cerveza fresca, fría. ¿Pero qué sucede al día siguiente? Como hemos padecido de una intoxicación etílica, posiblemente tengamos que ir al hospital para desintoxicarnos. O si me gustan las drogas, pues al día siguiente vamos a tener mentalmente mucho desequilibrio emocional y mental. Si quiero disfrutar del máximo deleite que se encuentra en el universo, que es el sexo, voy a estar toda la noche con varias mujeres hasta el amanecer. Al día siguiente vamos a estar hechos una piltrafa. Por completo. O sea, sin la inteligencia, los sentidos. O sea, es un descenso de la conciencia a un grado totalmente animal. Incluso energéticamente, o sea, el cuerpo se queda totalmente drenado de energía. Si soy un glotón,
esta noche voy a comer una tarta de chocolate con queso hasta que me salga por los oídos. Y entonces el gran atracón de chocolate con queso, ¿no? Y al día siguiente, no, durante la noche, retortijones, porque no vamos a poder metabolizar toda esa ingesta, ese volumen, ¿no?, extravagante de tarta, ¿no? Y al día siguiente, ¿qué va a suceder? Vamos a estar con vómitos, con diarrea en la cama. Es decir, la energía ilusoria, la directora del circo cósmico, siempre nos está invitando a que nos excedamos en todos esos deleites sensuales. Siempre nos está invitando. Venga, come más, duerme más, ¿no? Sé más promiscuo sexualmente, ¿no? Disfruta más de los placeres, ¿no? Pero ¿qué sucede después? Las consecuencias. No nos olvidamos de que hay consecuencias. Entonces, nosotros que ya tenemos cierto conocimiento y tenemos un cierto desarrollo de la inteligencia analítica, decimos no, eso no es bueno, la moderación. Puedes comer chocolate con queso, una tartita, pero con moderación. ¿Estás cansado? Duerme, con moderación. Todo lo que hagamos, Krishna nos está diciendo, nos está invitando a la moderación, que seamos moderados. ¿De acuerdo? Entonces dice, nosotros no debemos volvernos disfrutadores, o sea, materialistas. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos sumergimos en ese mundo de los deleites sensuales, ¿qué va a suceder? Que nos vamos a olvidar del Señor Supremo y vamos a considerar a los servidores, a los devotos del Señor Supremo, seres insignificantes. Cuando los servidores del Señor Supremo son las personas más importantes que hay en el universo. Ser un servidor de Krishna no es algo sencillo, pero es algo glorioso. Es la máxima aspiración que una partícula consciente de Krishna pueda aspirar. Todo el mundo tiene objetivos, todo el mundo tiene sus proyectos, pero el objetivo más elevado para nosotros como entidades espirituales es poder ser empleados en la empresa de Krishna, que tengamos a Krishna como el jefe supremo, que podamos servirle eternamente. Entonces, si nosotros nos dedicamos a explotar, a llevar una vida licenciosa como llevan los materialistas y a implicarnos cada vez más en la explotación de la materia y sumergirnos en los deleites sensuales, gradualmente nuestra sensibilidad espiritual y se va a producir y la desconexión con el Señor Supremo se va a ir produciendo. Y vamos a considerar qué aburridos son estas personas que practican la conciencia de Krishna. No los soporta. Entonces es la consecuencia. Entonces siempre tenemos que estar muy alerta de eso, ¿no? Bhaktisiddhanta dice, la persona que está transitando por la senda de la evolución, del servicio devocional, bajo ningún concepto debe de mirar el rostro de un materialista. Imaginaos lo que está diciendo Srila Bhaktisiddhanta. No mirar a los materialistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si salimos a la calle, todo el mundo está inmerso en el materialismo. ¿Qué vamos a hacer? Cuando Srila Bhaktisiddhanta está explicando esto, está diciendo que no desarrollemos ningún tipo de relación personal con esas personas. ¿De acuerdo? No intimemos con ellos, bajo ningún concepto, porque eso nos destruye espiritualmente. Es imperceptible, pero gradualmente nos va a ir afectando, es pernicioso, ¿no?, para nosotros.
Entonces, de hecho, Mahaprabhu hizo mucho énfasis en las instrucciones que le dio a Sanatana Goswami, uno de los 6 Goswamis, en Benares durante 2 meses. Él le dijo, Asat Sanga Tyaga Eivasnava Achara, Stri Sangi Eka Asadu, Krishna Bhakta Ara. Dijo, bajo ningún concepto te asocies con aquellos que son materialistas. ¿Y cuáles son los materialistas? Los que tienen una atracción desmesurada hacia la fama, la riqueza y el sexo opuesto. Bajo ningún concepto. Una instrucción muy estricta de Sri Chaitanya Mahaprabhu para todos aquellos que estemos interesados en evolucionar espiritualmente. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Entonces él dice, para finalizar, dice, no te asocies con los materialistas, no te asocies con los materialistas, 3 veces Mahaprabhu, no te asocies con los materialistas. Es decir, no tengamos relaciones personales ni íntimas con esas personas. Vamos al trabajo, somos educados, respetuosos, pero no tenemos transacciones personales con nadie. Estamos con la familia, no son devotos, bueno, los toleramos, pero tampoco vamos ¿cómo se dice? A condescender con todo lo que nos digan. Siempre internamente tenemos que estar muy distanciados, muy distanciados. ¿De acuerdo? Internamente, externamente somos educados, los tratamos bien, somos afectuosos con ellos, porque si no tenemos opción, bueno, si por ejemplo uno vive con sus padres, pues no tienes opción. ¿Comprendes? Entonces, bueno, pues tienes que ser compasivo, tienes que ser respetuoso, pero tú internamente, tú eres un devoto y tú sigues tus prácticas, ¿de acuerdo? Pero fuera de ese entorno, jamás, bajo ningún concepto, nunca, ¿de acuerdo? Simplemente llevamos a cabo nuestras transacciones sociales desde el respeto y la educación. Y a nivel profesional, nada más. Otra pregunta, dice, de otro discípulo. ¿Debe uno de abandonar esa asociación perjudicial? Respuesta de Bhaktisiddhanta dice, no todo el mundo tiene la capacidad de comprender realmente cuáles son las actividades y la conducta de un devoto. No estamos hablando de los devotos como nosotros, estamos hablando de los devotos intermedios y superiores, ¿de acuerdo? No de los neófitos como nosotros, siendo los intermedios y los superiores. Entonces, diciendo, no todo el mundo puede comprender eso. La idiosincrasia, las actividades de estas personas, ¿no? Dice, es el deber de una persona, de las personas inteligentes, dice, perfeccionar su forma de vida humana. Dice, estas personas tienen que saber que es muy arriesgado asociarse con los pseudo devotos. No todo el mundo que lleva un tílac o lleva o lleva la indumentaria devocional o lleva una yapa en la mano todo el día significa que es un devoto. Eso no es real. La realidad de un devoto se muestra en su conducta, en su forma de expresarse, en su forma de sentir, en su forma de actuar. ¿De acuerdo? No porque lleve el tilak aquí impreso con pintura titán que dura 10 años, ¿entiendes? Que es anticorrosiva a todos los elementos materiales, ya significa que soy un devoto. No porque lleve dhoti y kurta soy un devoto, no porque tenga la yapa todo el día, ni esté cantando, dando saltos en el kirtan, Haribol, en el supuesto extra. No, eso no es la realidad. La realidad que determina la realidad, la conducta, la forma de expresarse, la forma de sentir, la forma de pensar de esa persona. Eso es lo que determina realmente quién es un devoto y quién es un pseudo devoto o impostor. ¿De acuerdo? Entonces dice, por favor, dejad de asociaros con aquellos que son no devotos y asociaros con aquellas personas que están progresando espiritualmente. Muy importante eso. Y la última pregunta.
Dice, ¿debemos de adorar al Señor Supremo constantemente? Dice, siempre tenemos que permanecer en la asociación de aquellos que constantemente adoran al Señor Supremo. ¿Qué significa adorar constantemente al Señor Supremo? Son aquellas personas que o bien están tomando prasada, o bien están leyendo, o bien están cantando el Mahamantra, o están adorando a la deidad, o están hablando con otros devotos de Krishna, o están recordando a Krishna, o están meditando en Krishna. Esos son con los que nosotros tenemos que asociarnos, porque están constantemente inmersos en el servicio de Krishna. Y dice, y entonces por la misericordia de estas grandes personas, nosotros de una forma natural y automática recibiremos la gran fortuna de también dedicarnos constantemente al servicio del Señor. Si tú te asocias con rufianes, gradualmente te volverás un rufián. Si tú te asocias con ladrones, gradualmente te vas a convertir en un ladrón. Si tú te asocias con aquellos que son alcohólicos, gradualmente te vas a volver un alcohólico. Si tú te asocias con aquellos que constantemente les gusta ir a los burdeles, es decir, ir a los prostitutas, al final tú vas a acabar igual. Pero si tú te asocias con sabios, al final, gradualmente, te vas a volver un sabio. Pero cuán importante es la asociación. Debemos siempre de estar muy alerta de con quién estamos. Y, muy importante, debemos de elegir nuestras relaciones espirituales, muy importante. No es posible relacionarse con todos en el contexto de que somos respetuosos, somos educados, pero relacionarse con aquellas personas que nosotros consideramos que nos están ayudando, que son afectuosos, que desean lo mejor para nosotros, eso es lo que tenemos nosotros que seleccionar. ¿De acuerdo? Así como en el ámbito social, nosotros no nos relacionamos con todo el mundo, sino que hacemos una selección de aquellas personas que son afines a nuestra idiosincrasia, a nuestros hábitos, a nuestros hobbies, a nuestras tendencias, ¿de acuerdo? Esto mismo lo trasladamos al ámbito espiritual. Entonces seleccionamos a aquellas personas que están en un nivel superior a nosotros y que nos sentimos bien con ellos, que nos hacen sentir bien, que sentimos armonía, que sentimos paz, sentimos inspiración, nos ayudan, ¿de acuerdo? Son afectuosos. Y con los demás simplemente somos respetuosos, educados y seguimos adelante. Aquí finaliza Bhaktisiddhanta citando a Srila Bhaktivinoda Thakur que dice... Bhaktivinoda Thakur, sabéis que es uno de nuestros acharyas, ¿no? Está Prabhupada, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta y el próximo en el altar, Bhaktivinoda Thakur. ¿No conocéis el Parampara? Tenéis que aprenderos el Parampara. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el siguiente, después, anterior a Prabhupada es Srila Bhaktisiddhanta, el anterior a Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, el anterior a Bhaktivinoda Thakur, Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, el anterior a Gaura Kishore Das Babaji Maharaj es Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, y después ya vienen los 6 Goswamis de Vrindavan. Eso es lo que hay en todos los altares de ISKCON. ¿De acuerdo? Tenéis que mencionarlo. Bueno, entonces, Bhaktivinoda Thakur es el acharya o el maestro espiritual anterior a Bhaktisiddhanta y además era el padre biológico de Bhaktisiddhanta. ¿De acuerdo? Y entonces él dice Krishna, Bhaktivinoda Thakur, él está expresando el sentimiento de invocando, está como invocando la gracia de un Vaishnava verdadero, de Krishna, ¿no? Como si él realmente no tuviese esa misericordia, pero él está hablando no por él, sino por nosotros, ¿no? Y entonces él dice, Vaishnava, Krishna a ti te pertenece.
Dice, por consiguiente, tú eres capaz de darles a Krishna a los demás. Dice, tú tienes realmente ese poder. Yo soy un alma muy degradada, pero yo simplemente voy detrás de ti, implorándote, suplicándote, rogándote. Krishna, Krishna, te pertenece, por favor, entrégamelo. Bendíceme para que Krishna se manifieste en mi corazón. Entonces, estos son los Vaishnavas. Desafortunadamente, hay muy pocos en este planeta en el momento presente de este nivel. Son paramahansas, son almas perfectas, son almas liberadas, ¿no? Pero debemos de buscar esos otros Vaishnavas que están en un plano intermedio, que están ascendiendo gradualmente hacia ese plano de perfección, para que ellos nos bendigan, para que con ellos nosotros sintamos inspiración cada día a cantar los santos nombres, a cocinar para Krishna, a leer los textos espirituales, para recordar a Krishna, para que oremos cada día al Señor, invocando su gracia, sus bendiciones. Con ellos es con los que tenemos que interactuar, ¿de acuerdo? Y que ellos nos bendigan. Hare Krishna. Prabhu, bueno, en cuanto a las relaciones interpersonales, asociaciones y todo esto, a veces nos encontramos con personas que llevan 30, 40 años, 50 años en el proceso de conciencia de Krishna y le gusta el chisme, crear novelas sobre las vidas ajenas, pasan criticando en un cuento así tan feo. Entonces, y cantan todos los días de Krishna. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué estas personas son así? Y aparte de eso, son a veces envidiosas, tratan mal a las otras personas, y si no pueden molestarle la vida así, que no parecen que lo quieren eliminar del proceso de conciencia de Krishna, ¿no? Y crean unas novelas que, yo no sé, si vieran novelas en la tarde, yo creo que utilizaría mejor la cabeza, ¿no? Pero no sé cómo, o sea, ¿por qué razón, si llevan tantos años cantando Hare Krishna, por qué se llega a ese punto? Srila Prabhupada creo que explica, no estoy seguro si es en el Srimad Bhagavata, en un comentario, o en el Chaitanya Charitamrita, pero explica que uno puede estar cantando el Mahamantra Hare Krishna durante toda una vida y no obtener el éxito deseado. Es decir, si nuestras conductas, si el canto del santo nombre no tiene la finalidad o no lo abordamos con la finalidad de un servicio, como una purificación personal, y las lecturas y todas las demás actividades espirituales que hagamos no tienen como finalidad esa transformación personal, Shrava e Shramaeva Hikevalam, dicen Srimad Bhagavatam primer canto, ¿no? Simplemente es una inversión de tiempo infructuosa, porque no hay sinceridad, porque en el fondo no se están entregando al proceso, porque no son sinceros, no hay sinceridad. Entonces, como no hay sinceridad, no hay una metamorfosis espiritual. Y uno puede practicar el servicio devocional, pero de una forma muy superficial. Entonces, como no hay una purificación, si no hay purificación, no hay evolución. Entonces, lo que se produce en lugar de evolución es estancamiento. Y está en un estancamiento que es incluso fétido, ¿no? que empieza a corromper, ¿no? Sus mentes están corrompidas, su conducta está corrompida. Son los que Prabhupada explica también, que en el Srimad Bhagavatam en un comentario dice: si uno después de practicar y cantar el santo nombre durante mucho tiempo, uno no se transforma, dice, se le debe considerar un impostor. Ah, qué pesado. Entonces, bueno, eso es posible porque tenemos libre albedrío.
Entonces, todo el proceso espiritual, desde el inicio hasta el final, depende de un factor extremadamente relevante, ¿no? Que es la sinceridad. Si nosotros no somos sinceros, Krishna no nos va a tomar en serio. Lo único que hace Krishna es cada vez más cubrirnos con la energía ilusoria y nos deja que juguemos y que actuemos con ese disfraz externo de Vaishnavismo y con esas prácticas externas, pero simplemente algo superficial. No hay una profundidad. La conciencia de Krishna en servicio opcional es una profundidad, es un compromiso personal de transformación. Vivir para morir, esa es la gran premisa del Vaishnavismo. Vivir para morir. Tenemos que morir a lo que en la actualidad somos. El ego se tiene que desintegrar, se tiene que pulverizar por completo, para que nuestra verdadera identidad como servidores eternos de Krishna gradualmente se vaya manifestando. Entonces, pues con estas personas, simplemente obviarlos y sigamos nuestro camino. De hecho, Srila Bhaktisiddhanta dice que bajo ningún concepto debemos de criticar la idiosincrasia ni las actividades de los demás, sino que debemos de focalizarnos en nosotros y rectificarnos a nosotros mismos. Los demás que hagan lo que ellos consideren adecuado. Nosotros, nuestro compromiso es con nosotros y con el Señor Supremo. Y con nuestro maestro espiritual, obviamente. Entonces, sigamos nuestro camino, siempre busquemos la luz, aquellas luces que pueden iluminar, que pueden nutrir, que pueden incentivarnos y motivarnos a proseguir. Y a los demás simplemente los respetamos, pero los obviamos. ¿De acuerdo? Gracias.